Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa Ciencias Jurídicas. Yo soy Fernando Navarro y hoy me da muchísimo gusto presentar a mi amigo Manuel Gallardo Insunza. Él es abogado, socio fundador de Galvo Global Insurance Claimers, una firma pionera en los reclamos de seguros, en la representación de clientes que presentan reclamos en materia de seguros y por lo tanto una charla la que nos espera, que será seguramente bien interesante para conocer de la perspectiva de Manuel todo lo que engloba este tema de el reclamo de un siniestro, qué pasa con los derechos de los asegurados, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades en este ecosistema, donde además seguramente habrá cada día más y más peculiaridades y cosas que tendremos que ir conociendo. Así que, Manuel, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros. Fernando, buenas tardes. Es un gusto compartir este momento con tu público, con tu auditorio, con todos los seguidores que veo que cada día tienes más. Ya cuando preguntamos de mediación, ya no hay quien en este país no te conozca. Creo que has hecho un trabajo, la verdad, un trabajo muy, muy interesante en buscar que las partes pues lleguemos a las mediaciones. Y en materia de seguros, creo que es una gran oportunidad. Entonces, seguramente que tendremos oportunidad de platicar ahorita de ese tema en esta plática. Buenísimo, Manuel, pues te agradezco mucho. ¿Y por qué no entramos de lleno al tema? Quiero que me cuentes un poquito qué es esto de cómo surgió tal vez Galvo, tu despacho, qué es esto del reclamo de seguros, cuáles son los mitos, las cosas que de pronto damos por sentado los asegurados o las aseguradoras y que tú de alguna manera junto con algunos colegas han empezado a cambiar el juego, ¿no? Un poco. Mira, la historia de Galvo data de hace 22 años, ya casi 23 cumpliremos ahora en este mes de agosto del 2021. Y fue una historia muy curiosa. En aquellos años, en el año de 1900, que es 80, 97, 89, 94. Yo salí de la carrera en el 94, en el 97, 98. Afortunadamente unos rateros de verdad, Ajá. rompieron una ventana de mi casa en Ciudad Obregón, Sonora, cuando yo vivía por allá, en el estado de Sonora. Ajá. Rompieron una ventana y me robaron algunas pertenencias que para mi suerte tenía una póliza de seguro. Ok. Entonces, esa póliza de seguro, cuando tengo mi siniestro, porque en aquel entonces yo no sabía que se llamaba siniestro, yo nomás sabía que me habían robado, Ujú. le hablo al agente de seguros que me la había vendido y le digo, oye, pues me robaron y ahora qué hago. Ah, no te preocupes, me dice, déjame avisarle a la aseguradora. Y así es como empieza un proceso donde el agente de seguros, que tiene más experiencia que yo en ese momento, le Claro. habla a la aseguradora, llega un ajustador y viene y se presenta conmigo y me dice, oye, pues me reportaron este siniestro, yo te voy a atender, necesito que me entregues toda esta información. Y ya, me deja una serie de documentos e informes que yo como asegurado debo aportarle, pero no me dice cómo hacerlo, solamente me dice necesito esto. Y me deja, lo cual yo inmediatamente busco, por lo cual busco a mi agente de seguros y le digo, oye, me dejaron esto, ¿qué hago con esta solicitud? Ah, Ujú. pues tienes que completarla, me dice, complétala y cuando la completes se la mandas a la aseguradora y me avisas, yo voy a estar pendiente. Oye, le dije, pero esto yo no sé cómo entregarlo. Pues entrégalo como puedas, me dice. O sea, en realidad tú trata nomás de ser transparente, entrégalo como puedas y el ajustador lo va a revisar. Así es como empieza mi proceso y Ujú. después de algunos meses la compañía, por conducto del ajustador, me hace una propuesta de indemnización Ujú. sustentada en la póliza. Cuando la reviso, observo que no venía completo el pago por lo que yo había reclamado Ujú. después de quitar deducible y coaseguro, porque era una cobertura que llevaba deducibles y coaseguros. Cuando hago la operación y analizo, me doy cuenta que faltaban unos conceptos por indemnizar y cuando le toco la puerta al ajustador le dije, oye, no estoy de acuerdo en esto, ¿por qué me lo estás eliminando del pago? Me da una explicación y me explica que en la condición general o en el librito que él tenía para realizar el ajuste,
Ajá. esos conceptos estaban excluidos. Cuando me lee su librito, Fernando, esto es bien importante, fíjate. Cuando él Ujú. me lee un folletito, porque las pólizas se hacen acompañar de folletos o de Sí. algunos anexos que pueden ser endosos o especificaciones para adherirse y formar parte de las pólizas. Cuando me lee ese librito, me dice, aquí está. Y yo me acordé que yo había leído mi librito. Ajá. Y cuando lo leo, le digo, ¿sabes qué? El mío no dice eso, déjame te lo traigo en la tarde. Regreso con mi librito, con mi folleto y le digo, mira, el mío tiene un texto diferente al tuyo. Sí, me dice, seguramente, pero con el que yo te debo de ajustar es este, porque este es el que le corresponde a tu póliza. Pero Ajá. espérame, le dije, yo a lo mejor no sé de seguros, pero si algo sé es de contratos mercantiles, porque trabajo en el departamento jurídico de un banco, en aquel entonces Banco del Atlántico, y si Ajá. algo he aprendido de mis jefes y de los abogados, es un poquito de la literalidad en materia mercantil. Entonces, si mi contrato que tú me entregaste como aseguradora dice que es verde, pues tú me vas a ajustar con el contrato que me entregaste, no me puedes ajustar con otro. Pues no, me Claro. dice, yo soy ajustador y ese tema tendrás que verlo con la compañía de seguros. Ok. Entonces, si quieres, contáctate con la aseguradora y si cambian de opinión en la compañía, con todo gusto yo modifico mi convenio de ajuste. Pues la historia concluye en que después de llamadas a México y a Monterrey por repetidas ocasiones, yo creo que les hablé mañana, tarde y noche durante casi 2 meses. Ajá. Les envié, en aquel entonces usaba el fax, no había tantos correos electrónicos. Les envié todo lo que la Suprema Corte había publicado sobre literalidad de los contratos. Ajá. Entonces les dije, hey, espérate, a mí me tienes que pagar conforme a la letra de mi contrato que me entregaste. Si te equivocaste, pues yo no sé, le dije, tú me cobras, tú me entregas con un documento y yo creo que lo correcto es que me ajustes con él. Total que me Ujú. pagan, Fernando. La Ok. historia concluye exitosamente y felizmente la compañía decide, ya ves que Ajá. pues, afortunadamente las aseguradoras son instituciones financieras muy serias que sí te pagan todo, siempre y cuando esté cubierto en la póliza y lo Claro. hayas reclamado correctamente y te hayas Ujú. conducido con transparencia. Eso es muy importante. Entonces, la compañía afortunadamente dice, aquí está tu dinero. Hemos recapacitado y ahí te va tu convenio completo y me pagan. Con todo Ajá. ese proceso, Fernando, que estuve viviendo durante semanas, busqué abogados, asesores en materia de seguros, porque yo tenía mucho trabajo en el banco y no tenía oportunidad de ponerme a gestionar mi propio siniestro. Busco Claro. asesoría, busco a alguien que me apoye entre los abogados externos del banco, entre los abogados que yo conocía de mi generación. Y sorpresa, nadie Ujú. conocía de seguros, nadie había estudiado nada de seguros. Y después entendí a los años por qué no sabía nadie de los abogados de seguros, porque cuando estás en la carrera, el contrato de seguros no forma parte del plan de estudio. Y Ok. entre las optativas, Te voy a interrumpir, Manuel, te voy a interrumpir ahí porque vamos pero creo que hemos llegado, digamos, nos has traído a una buena parte de la historia, de cómo descubrir la historia detrás de esta función que tú también has desempeñado y has desarrollado, esta especialización tal vez le pudiéramos llamar. Y ahora sí me interesará, regresando del corte, que nos cuentes de qué va esto, en qué consiste esto de saber cobrar un seguro y cuándo sí, cuándo no opera y demás. Entraremos a esos adelante, detalles Fernando. regresando del corte. Claro que sí. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos de regreso al programa Ciencias Jurídicas del canal de televisión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy platicamos con Manuel Gallardo, quien nos estaba contando antes del corte la historia personal que lo llevó a esta área de especialidad en la que ahora se desempeña y en donde desarrolló el despacho que encabeza. Y Manuel, qué interesante cómo una anécdota personal te llevó a esta área de práctica que resultó ser un área de oportunidad bien importante en el país, según nos contabas, ¿no?
Sí, Fernando, fíjate, definitivamente todos los jóvenes abogados recién egresados tienen oportunidad de generar especialidades. O sea, las especialidades en materia jurídica no están dichas en su totalidad. Cada día se construyen especialidades, lo vemos con temas cibernéticos, ciberseguridad, con monedas, criptomonedas. Todo eso va a exigir conocimientos cada vez más especializados de los abogados, y el tema de los seguros no es la excepción. Entonces, Ujú. mi mensaje es mi propia anécdota. Si eres abogado, pues busca nichos de oportunidades en aquellos conocimientos jurídicos que la sociedad requiere, y no te limites a ser especialista en lo que ya existe. Busca siempre cómo hacer una especialización más y ofrecer a los clientes la satisfacción de esas necesidades a través de nuestro conocimiento. Interesantísimo. Y entonces, eso es lo que haces ahora y es un poco, cuéntanos un poquito esto, qué es lo que pasa, cómo llega un expediente a tu escritorio, qué pasa en el curso normal del reclamo de un seguro y qué tiene que ocurrir para que llegue a tu escritorio y qué acciones tiene un asegurado frente al rechazo de pronto de un siniestro, ¿no? De una cobertura. Mira, cuando hay un siniestro, cuando ocurre un siniestro, por regla general, a la persona a la que le ocurre no tiene experiencia, no tiene expertise y mucho menos práctica en la reclamación de siniestros. Entonces se apoya mucho en lo que su agente de seguros, el intermediario, le puede aportar de información y experiencia. Pues ahora sí que, como decimos, en tierra de ciegos el tuerto es rey. O sea, si entre el asegurado y el agente de seguros, el que sabe más es el agente de seguros, pues esa figura cobra un papel importante porque es la que orienta al asegurado en el proceso de reclamación, en el proceso de integración de una pérdida, de una exigencia, de una obligación a cargo de la aseguradora. ¿Y cuál es lo más importante, Fernando? Ujú. Que el agente de seguros, pues es una figura que hace una intermediación, son personas muy profesionales en el conocimiento de los productos y servicios de las aseguradoras, pero de repente para reclamar un contrato se requiere un poco más allá de conocimientos de aspectos comerciales y técnicos. Ujú. Necesitamos conocimientos de naturaleza jurídica porque el contrato de seguro es un contrato mercantil. De hecho, es el único contrato en México que tiene una ley solo para él, que es la ley sobre el contrato de seguro. Claro. Entonces, si el marco jurídico regulatorio de los seguros es amplio y a eso le sumamos los criterios de la Suprema Corte, de los tribunales federales, Sí. entonces, pues definitivamente se requiere un conocimiento jurídico un poco más amplio para orientar correctamente a un asegurado y romper ese mito de que las aseguradoras no quieren pagar. No es cierto, fíjate, las aseguradoras, debo reconocer que son una de las instituciones financieras que más índice de cumplimiento o que mejor índice de cumplimiento tienen. Ok. Cada contrato, cada promesa que ofrecen, la verdad es que tiene muy, muy alto nivel de cumplimiento, pero pues no hay que olvidar que cuando uno o dos no les gusta la fiesta, pues desafortunadamente a lo mejor no les gusta o a lo mejor no les fue muy bien en la fiesta, pues hablan de la fiesta como algo negativo. Y ese comentario negativo pues lesiona la confianza de muchos asegurados en las aseguradoras, y eso inhibe que se consuman o que se adquieran más pólizas de seguros en nuestro país. Entonces, Fíjate, qué interesante. un mito realmente que debemos de buscar eliminarlo o erradicarlo es que las aseguradoras no pagan. Eso no es cierto. Las aseguradoras sí pagan siempre y cuando se cumplan dos premisas: Ajá. que tengas las coberturas y que tengas la habilidad para integrar tu reclamación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay que perder de vista que es un contrato mercantil donde hay derechos y obligaciones de las partes, y si la parte asegurada no cumple con sus obligaciones o no exige correctamente sus derechos, pues entonces esas fallas van a generar probablemente una experiencia defectuosa o una mala experiencia. Pero si tú Claro. lo haces correctamente, si te asesoras con un agente de seguros profesional, actualizado, capacitado, lo más probable es que tengas un buen instrumento. Y si al momento de reclamar tienes un asesor especializado, es casi seguro que tu experiencia en ese siniestro va a ser positiva
y vas a recomendar y vas a comprar más seguros para otros bienes, para otros aspectos de tu vida. Entonces, creo que ese es el mito más importante que me interesa mucho dejar claro. Las Ok, aseguradoras sí pagan y te van a pagar hasta el último centavo. El tema nunca es si es un peso más o es un peso menos. El tema que las aseguradoras necesitan es cumplir con toda la normatividad, tener claro, certeza de que cada peso que están pagando está cubierto por la póliza, que se apega a la normativa, a todo un marco jurídico, porque las aseguradoras están muy reguladas. Y entonces, cuando te pagan un peso, ellas se someten al escrutinio de muchas autoridades reguladoras y de vigilancia, claro, que si lo hacen incorrectamente, pues pueden caer en errores o responsabilidad. pueden incurrir en responsabilidades que les van a traer bastantes problemas. Entonces, la compañía es muy seria, la compañía en general, todas las compañías son buenas porque de repente me vas a preguntar, oye, ¿cuál es la mejor compañía? Todas las compañías son buenas. Si están autorizadas para operar en México, ten la certeza de que cuentan con los recursos, con la Claro. infraestructura y los procesos para respaldar tu siniestro. Entonces, es interesantísimo esto, me parece, porque parece que hay un círculo vicioso de pronto en la historia de los seguros en México, donde los seguros no crecen al paso que deberían porque la gente tiene experiencias negativas y las experiencias negativas ocurren no por una mala voluntad de nadie, sino por de pronto una burocracia o una complicación técnica que hace difícil o que complica el acceso a la solución de esta disyuntiva, ¿no? O de esta ecuación cuando te toca reclamar cobrar un seguro, ¿no? Y entonces tal vez regresando del corte, Manuel, te pediré en el último bloque que nos cuentes en qué consiste, cómo arreglamos ese círculo vicioso para que generemos un círculo virtuoso en donde haya cada vez más seguros en el mercado, porque la gente se sienta más cómoda con el funcionamiento del mecanismo a través de la cobranza, ¿no? Propiamente. Así que, si Correcto, te con todo parece, gusto. nos vemos regresando del corte, Manuel. Gracias. Muy bien, Fernando. Bienvenidas, bienvenidos de regreso al último bloque de este programa interesantísimo y creo que será de mucho interés para mucha gente, en donde Manuel Gallardo nos ha platicado un poco del ecosistema en materia de seguros y de esta pieza que de pronto pareciera fallar cuando la gente tiene derecho o pareciera tener derecho a cobrar un seguro, pero por falta de acompañamiento técnico adecuado, el seguro no se puede cobrar, no por mala fe de nadie, no por mala voluntad, no ni siquiera por mal diseño, simplemente porque las piezas no se terminan de acomodar. Y para aterrizar, digamos, en ese tema, Manuel, me gustaría preguntarte que nos cuentes a mí, a la audiencia del programa, qué es lo que normalmente, cuáles son las fases que normalmente un asegurado vería en el camino de cobrar un seguro, al menos un seguro que no le es pagado inmediatamente, ¿no? Bien, Fernando, mira, la regla general es que siempre vas a recibir un pago. La excepción es que no recibas un pago o recibas un pago reducido y eso te genere un nivel de insatisfacción. Cuando tú no estás conforme con la indemnización o con la determinación de la compañía de seguros sobre tu siniestro, entonces lo primero que tú haces, ojo, lo primero que haces coloquialmente o lo primero que haces normalmente es acudir a tu agente de seguros y esa figura hace un gran esfuerzo, hace un gran trabajo para tratar de revertir esa opinión, esa resolución de la aseguradora, gestiona con sus conocidos, gestiona con las áreas comerciales. Definitivamente es un esfuerzo que yo reconozco que hacen los agentes de seguros, pero ¿qué pasa cuando aún y después de toda esa gestión la compañía persiste en su decisión de indemnizar menos de lo que tú esperas o persiste en su decisión de declinar o rechazar ese siniestro? Hace unos años se crearon, las autoridades obligaron a las aseguradoras
a crear las unidades, se llaman unidad especializada de atención de usuarios, mejor conocidas como las UNES. Ajá. Esas unidades son unidades internas de las aseguradoras que tienen como objetivo atender todas las inconformidades de los clientes para emitir una segunda opinión interna, porque en algunas ocasiones la decisión del área de siniestros o de alguna otra área no coincide con un entorno global jurídico técnico, y la UNE, que generalmente está apoyada por abogados, tiene una visión que va un poquito más allá de lo técnico, combina lo técnico con lo jurídico y generalmente busca cómo atender esas reclamaciones. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, Fernando? Ajá. De cada 10 reclamaciones con las que tú llegas a las unidades especializadas de atención de usuarios, pues lamentablemente la experiencia de nosotros es que de 10 reclamaciones, 9.9 te confirman el rechazo por la aseguradora. Entonces, ha sido una instancia interna que, en mi opinión, creo que tiene muchas oportunidades de mejora para generar más confianza en los usuarios que acuden a esas unidades. Okay. Si la unidad especializada no resolvió tu caso, tú puedes ir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como CONDUCEF. Correcto. Ahí presentas tu inconformidad, hay unos formatos preestablecidos, obligan o, más que obligar, le piden a la aseguradora que rinda un informe sobre tu caso, sobre tu inconformidad, y las aseguradoras en esa reinstancia, pues la experiencia es que de cada 10 reclamaciones que llegas tú a Conducef, dos, logras revertir la decisión de rechazo ante esa instancia. Logran las aseguradoras, con un análisis un poco más profundo de área técnica y de área jurídica, pues darte una solución a tu problemática, y pues ahí podemos decir que se mejora un poquito el nivel de satisfacción para el asegurado inconforme, porque Okay. sí podrá revertir de 1 a 2 casos sin tener que llegar a tribunales. Y por último, pues la instancia que todos los abogados postulantes conocemos, pues son el juicio oral mercantil, que afortunadamente desde el año pasado, 2020, se abrió para todas las cuantías. Ya no hay límite en Sí. la cuantía de los asuntos que puedes gestionar en esta vía, en la vía oral Okay. mercantil. Y eso te permite ejercitar cualquier acción en contra de una aseguradora, si aún y cuando pasaste por la UNE, por la CONDUCEF, ella insiste en que tiene un rechazo fundado o razonado. Y entonces esta instancia pues viene a darle una oportunidad, una tercera oportunidad a los asegurados. Y por último, la que yo estoy viendo con mucho agrado, con mucho entusiasmo, que las compañías están poco a poco en México tomando, es la mediación, Fernando. O sea, y aquí es cuando hay que reconocer al César lo que es del César, y tú y los mediadores del país han estado trabajando para que se impregne, para que se permee la cultura de la mediación. Hoy, afortunadamente, apenas 2020, 2021 empezamos a conocer los abogados que ya hay algunos casos de mediación, ya hay algunos asuntos que se han resuelto mediante la mediación, y pues nosotros en lo personal somos una firma que siempre estamos buscando cómo llegar a un acuerdo, y estamos invitando a las aseguradoras constantemente a alcanzar un acuerdo de mediación, aun y cuando estemos en juicios. Creo Claro. que nunca como abogados debemos de dejar de buscar la oportunidad para los asegurados de que resuelvan sus conflictos. Al asegurado lo que le interesa es cerrar un conflicto de la mejor forma posible, darle vuelta a ese capítulo y terminar con una buena impresión de todo lo que le pasó después de haber tenido un siniestro. Buenísimo, Manuel. Pues bien interesante la película que nos pintas o que nos narras en en donde, digamos, el panorama creo para la audiencia va a quedar muy claro de la industria de seguros, sobre todo desde la perspectiva del usuario, del asegurado. Y tal vez quisiera recapitular un poquito eso, Manuel, antes de cerrar. Entonces, normalmente la experiencia del asegurado es presenta su reclamo y en la mayoría de los casos le pagan el siniestro, ¿no? Correcto. En una excepción, en una minoría de los casos, rechazarían su siniestro y en ese caso irían con la UNE, ¿no? ¿Es así? Es correcto. En la gran mayoría de los casos, las aseguradoras indemnizan, y la excepción es solamente que esa excepción, si tú la ves a nivel macro, a nivel global,
Si hablamos solamente de México, pues te vas a encontrar que son cientos o miles de rechazos que pueden ir desde un monto pequeño, desde un siniestro pequeño, hasta un siniestro muy grande. Pero por cada 100 rechazos te vas a encontrar miles y miles de casos de éxito donde el asegurado obtuvo una indemnización y logró brincar ese siniestro, logró salir adelante en el siniestro que desafortunadamente le sucedió. Perfecto. Y pues bueno, después de ahí está la Conducef, donde también ya empieza a desahogarse en algunas ocasiones algunos siniestros y luego los juicios. Y como tú bien dices, entra esta figura de la mediación a contribuir al ecosistema de la solución de los conflictos en materia de seguros y esperemos efectivamente cada vez ver más, más asegurados con la satisfacción de haber resuelto sus siniestros y todo en la medida de lo que se pueda y lo que sea adecuado, ¿no? En lo que corresponda. Y creo que las aseguradoras también en este esfuerzo que hacen de mejorar y de modernizar sus sistemas y de constantemente estar incrementando la satisfacción de sus usuarios, de sus clientes, pues contribuirán y sumarán a esa causa de pues, mayor satisfacción. Así que pues no me queda más que agradecerte mucho, Manuel, por este recorrido que nos has hecho y seguiremos en contacto seguramente. Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. Será un gusto acompañarte. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos.